Teleamazonas presenta 24 horas con Diana León. Aquí empezamos, amigos. El Consejo de la Judicatura analiza qué hacer con el concurso de jueces y conjueces para la Corte Nacional de Justicia, luego de las inconsistencias encontradas en la empresa contratada para realizar las pruebas de confianza. El presidente del organismo, por una parte, considera que se debe suspender temporalmente y una vocal propone rehacer esta etapa. En el Consejo de la Judicatura todavía no saben qué hacer con el concurso de jueces y conjueces para la Corte Nacional de Justicia. Esto luego de que Teleamazonas denunció inconsistencias en torno a la empresa Métricas Web, contratada para realizar las pruebas de confianza a los postulantes. Ahorita ni nosotros sabemos qué realmente sucedió. De haber este error, de haber esta falencia dentro del concurso, que es la primera falencia que se da, estamos dispuestos a corregirles aplicando la ley, rehacer el procedimiento que estuvo errado. Rehacer significaría que los postulantes que fueron excluidos tras la prueba de confianza vuelvan a participar. Pero para el presidente de la Judicatura, Mario Godoy, la mejor opción sería suspender temporalmente el concurso. Así lo dijo durante una comparecencia en la Comisión de Fiscalización en la Asamblea. Yo considero que mientras el señor Contralor del Estado no emita un informe, yo creo que el concurso debería suspenderse. ¿Por qué? Porque deberíamos tener la certeza de que el Contralor determine si existió o no alguna posible irregularidad dentro del concurso. Sin embargo, esa es una decisión que deberá ser tomada por el Pleno. Y aunque ya se habla de errores, la vocal Solanda Goye sostiene que todo está fuera de su responsabilidad, que quienes estuvieron a cargo del contrato fueron los miembros del área administrativa, dice. Se le da la atribución de que haga este tipo de actividades a las áreas administrativas. El Pleno del Consejo de la Judicatura no toma resoluciones sobre aquello. Al punto que nosotros he consultado con cada uno de los vocales, no conocimos que se haga la contratación. Pero este no es el único problema. A esto hay que agregar que los expertos que elaboraron las preguntas teóricas y estuvieron a cargo de la recalificación solicitada por algunos postulantes asumieron que cometieron errores de tipeo. Podría tener una incidencia en los casos puntuales que sean estos, el tema de una subida o bajada de la nota. Aseguran que la transparencia será su bandera, pero eso ya se verá una vez que se determinen responsabilidades sobre los errores y omisiones que ya registra el concurso. En la Asamblea esperan que el gobierno revise la decisión de no enviar a sus ministros a comparecer, pues aseguran que la negativa es causal de juicio político. Algunos legisladores recuerdan que esa práctica también se hizo en otros gobiernos. Que la decisión del presidente Daniel Noboa de no enviar a sus ministros a comparecer en asamblea no es nueva, recuerda el legislador independiente Rafael Dávila. Y el gobierno del presidente Correa dio una orden, varias órdenes dio, ¿no? Una de ellas fue que los ministros no vengan a la Asamblea Nacional, pero pasó algo curioso también, que cualquier requerimiento de información tenía que pasar por el filtro del presidente de la Asamblea Nacional de ese entonces, el arquitecto Fernando Cordero. La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Jairén Noriega, defiende y dice que se trató de una disposición que permitió en su época optimizar la entrega de información. Sin embargo, insiste en su rechazo a la no presencia de los funcionarios, pero de este gobierno. Pero sí se podría, a través de la presidencia de la Asamblea Nacional, poder hacer una especie de filtro, de ordenar si se quiere, este proceso de fiscalización. Valentina Centeno, jefa de la bancada de gobierno, aclaró que sus ministros acudirán cuando se trate de temas técnicos y no políticos, pues habla de una intención de la legislatura de incomodar al gobierno. Vendrán para los temas constructivos, vendrán cuando tienen que informar temas técnicos que sean constructivos en el camino hacia el nuevo Ecuador. Es el rol de la Asamblea fiscalizar, dicen los legisladores, y negarse a comparecer cuando es su obligación constitucional puede ser causal de juicio político. Acá no hay persecuciones, acá lo que hay es una transparencia y una fiscalización desde la Asamblea. Según datos colgados en el sistema web de la misma Asamblea, esta realiza en promedio 21 pedidos de información diarios a los ministros. En la Comisión de Educación hubo quejas, porque fue convocada la ministra, sin embargo, acudió a entregar información solamente un delegado.
El presidente Daniel Noboa califica de traición la denuncia de Verónica Abad en su contra. El primer mandatario señala que no solo buscan destituirlo del cargo, sino sacarlo de la contienda electoral. Luego de haber recibido el apoyo de sus ministros, el presidente Daniel Noboa se pronuncia sobre una supuesta desestabilización a su gobierno. El jefe de Estado empezó el documento refiriéndose a lo que llamó el viejo Ecuador, ese de los Muentes y los Glass. Detalló en la primera línea. A reglón seguido fue el punto central del comunicado, la denuncia realizada por la vicepresidenta Verónica Abad, en la que pide que el mandatario sea destituido y suspendido de participación política por 4 años. Pedido que Noboa dijo, si quedaba alguna duda de sus intenciones, hoy al fin se le cayó la máscara. Me quieren fuera de la contienda electoral. Sin quedarse con nada guardado, el mandatario continuó y afirmó que Abad es parte de una trama en la que opera junto con otros partidos y figuras políticas, detallando además que la denuncia fue presentada por el defensor de narcotraficantes, Reyes Torres, y de la mafia albanesa. Noboa advirtió a su manera que quienes impulsan esta acción quieren ver el país arder, con tal de reinar sobre sus cenizas. El jefe de Estado concluyó diciendo que por años la vieja política había estado acostumbrada a ser intocable. No obstante, el país apostó por alguien que le hace frente a la corrupción, al narcotráfico, al reparto y a la miseria. Por consiguiente, manifestó que la esperanza de vivir en un mejor país se mantiene, por lo que luchará contra lo que considera una traición a la voluntad del pueblo, quien le ha dado el mejor de los cargos, el ser presidente. Henry Kronfle y Diana Pasley son la carta del Partido Social Cristiano para los próximos comicios presidenciales. Este jueves la lista 6 también reveló los nombres de sus precandidatos a asambleístas nacionales, provinciales y al Parlamento andino. El Teatro Federador en Guayaquil fue el lugar escogido por el Partido Social Cristiano para realizar su Asamblea Nacional, en donde proclamaron a Henry Kronfle y Diana Pasley como el binomio presidencial del partido para las próximas elecciones. Cerca del mediodía, el aún presidente del Legislativo llegó acompañado del líder del PSC, Jaime Nebot. Durante su discurso, Kronfle ofreció echar abajo algunas decisiones del actual gobierno. La impuestomanía ha matado la prosperidad y el bienestar de los ecuatorianos. Pondremos 0 de IVA para todos los productos de la canasta familiar. El IVA general volverá al 12% y lo llevaremos al 10% al término de mi gobierno. En mi gobierno habrá mano de hierro contra la delincuencia. El robo, el secuestro y la vacuna tienen que terminar. De su parte, el presidente nacional de la lista 6 y actual candidato a la Asamblea cuestionó el régimen de Daniel Noboa. No vamos a tener una vicepresidenta huida del país o en el exilio. En esta convención también se dio a conocer los precandidatos a asambleístas nacionales. El listado lo lideran Alfredo Serrano, actual presidente del PSC, y la periodista Luisa Delgadillo. También se anunció los precandidatos a asambleístas provinciales y parlamentarios andinos. El movimiento Construye oficializó a Henry Cucalón y Carla Larrea como su binomio presidencial y presentó a sus candidatos a asambleístas para las elecciones generales de 2025. Lo hizo durante su convención nacional que se realizó este jueves en Quito. Así, tomados de la mano fue como el exministro de Gobierno Henry Cucalón y la ingeniera comercial y presentadora de televisión Carla Larrea oficializaron su precandidatura a la presidencia y vicepresidencia por el movimiento Construye para el 2025. Fueron cientos de militantes de todas las provincias las que llegaron hasta la capital para apoyar al binomio, que se califica a sí mismo como la opción para vencer al autoritarismo. Sí tenemos futuro. Construye, Cucalón y Larrea son la alternativa ante la improvisación y la corrupción de los Correa y de los Noboa. No nos acostumbremos a lo que no es normal. No es normal vivir con miedo, no es normal que la gente no tenga empleo, que no haya medicinas en los hospitales y peor aún, que en pleno año 2024 no tengamos luz. Yo me cansé de ser un espectador y no hacer nada.
y hoy es el momento de unirnos todos. Entre sus candidatos a la Asamblea, en cambio, hay nombres conocidos. La actual legisladora Ana Galarza, por ejemplo, es quien lidera la lista de asambleístas nacionales. Jorge Peñafiel y Camilo Salinas aspirarán nuevamente a una curul por sus provincias, mientras que entre los nombres nuevos están exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso como Mario Cubi o Frickson Erazo. El nombre de Fernando Villavicencio y el respeto a su legado fue el denominador común entre sus discursos, pero aclararon que su imagen no será usada con fines electorales. Aquel legado de Fernando Villavicencio, el legado de la tenacidad y sobre todo ese legado de verdad, seguirá siendo nuestra bandera de lucha. Sobre una posible alianza con otros partidos, Cucalón aseguró que no lo descartan, pero prefieren enfocarse en sus objetivos. Se agota el tiempo para que las organizaciones políticas definan candidaturas y alianzas para las elecciones generales de 2025. El Movimiento Reto anunció esta tarde en Guayaquil a su presidenciable, mientras que otras agrupaciones lo harán hasta el sábado, último día de plazo para las primarias. Son 17 las organizaciones políticas habilitadas para postular binomios presidenciales y hasta ahora hay de todo. Los que ya han confirmado nombres, los que ya tienen candidato para la presidencia pero aún buscan quién los acompañe, los que al filo de la hora aún no hacen pública su decisión y los que no descartan concretar alianzas. Capaz de que si es que hay posibilidades de una unidad amplia, perfecto. Y si es que no, respetemos la autonomía de cada movimiento. Sea lo que sea, el plazo para las definiciones termina a la medianoche del sábado 17 de agosto. En la lista de novedades ocurridas en las últimas horas, que Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, no correrá por la presidencia. Fue él mismo quien se encargó de echar abajo los rumores. Los guayaquileños nos eligieron en el 2023 para dirigir 4 años esta ciudad. Estamos aquí, no vamos a ser candidatos a nada. El Movimiento Reto, que preside el concejal Raúl Chávez, mano derecha de Álvarez, anunció a su precandidato la tarde de este jueves. Se trata de Eduardo Sánchez, expresidente de esta organización, que tampoco se cierra a una alianza. A las otras organizaciones políticas entendamos que el Ecuador pide unidad. Y si pide unidad, y tenemos incluso que deponer posiciones, estamos dispuestos a deponer posiciones, pero con tal de lograr el bien común. También, en las últimas horas trascendieron las conversaciones que ha sostenido el ex candidato Jan Topic. Hubo acercamientos con el PSC, que finalmente se ha decidido por el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle. Pero la puerta de movimientos como Avanza aún están abiertas para él. Por otra parte, y después de barajar varios nombres, el movimiento amigo iría con el empresario lojano Juan Cueva Vivanco y con Cristina Reyes, ex asambleísta socialcristiana. Otras organizaciones como Pueblo, Igualdad y Democracia, Izquierda Democrática y Creo preparan sus anuncios. Por esta última correría el ex candidato a la prefectura del Guayas, Francesco Tabaqui. Los llamados procesos de democracia interna terminan este sábado. El plazo para inscribir las candidaturas será entre el 13 de septiembre y el 2 de octubre. Y en política se sabe que hasta entonces nada está dicho. El gobierno reconoce oficialmente la llegada del estiaje. En un decreto ejecutivo, el presidente Daniel Noboa dispone acciones y desembolso de recursos para enfrentar la emergencia que podría afectar el suministro eléctrico del país. Otro año más que el estiaje se adelanta en el país y pone en apuros al gobierno de turno. En el 2023 se estimó que los caudales bajen en noviembre, pero realmente la sequía se presentó en octubre. Para este año las previsiones apuntaban para septiembre, pero finalmente los embalses del país presentaron un descenso histórico en agosto. Así consta en el informe de SENACE, que motivó a que el gobierno declare el inicio del estiaje a través de este decreto, en el que se dispone a finanzas asignar nuevos recursos presupuestarios. Esto además del establecimiento de otras medidas como el programa Ahorrar Paga. Tiene dos aristas. La primera arista es descontar la factura a aquel hogar, comercio o industria consuma menos de lo que consumió en octubre del año pasado. Dos, a los privados
durante las horas pico les vamos a solicitar que ellos prendan sus generadores. El promedio histórico de Masar y Pauta en julio de otros años es de 191 metros cúbicos por segundo. No obstante, según SELEC, en julio de este año fue de 96 metros cúbicos por segundo. Lo mismo se evidenció en agosto con Masar, que registró 52 metros cúbicos por segundo, cuando el caudal histórico en este mes es de 138 metros cúbicos por segundo. Un panorama similar se reporta en los otros embalses ubicados en la cuenca oriental, donde se encuentran 8 de las 2 hidroeléctricas, y de ahí el riesgo de abastecimiento de energía. ¿Cuáles son los meses críticos? Octubre, noviembre y diciembre. Por lo que el gobierno ha contratado generadores flotantes y en tierra que representan un 30% de los 1.080 megavatios en firme que se necesita para enfrentar el déficit de electricidad. Todavía tengo un hueco de 450 megavatios, 500 megavatios. Correcto. Eso tengo que licitar rápidamente. Dentro del decreto emitido se autoriza la importación de energía desde Colombia. Esto como una de las opciones para afrontar este estiaje, según la recomendación del Operador Nacional de Electricidad. La Armada del Ecuador detuvo a 290 millas náuticas del sureste de Galápagos un cargamento con 4,5 toneladas de droga y combustible clandestino. El operativo dejó 17 detenidos. La guerra contra el narcotráfico no para. Esta vez la Armada Nacional dio un nuevo golpe a las estructuras criminales al incautar más de 4,5 toneladas de cocaína en el Océano Pacífico a 290 millas al sureste del archipiélago de Galápagos, en alta mar. Los marinos detuvieron además a 16 ecuatorianos y un colombiano que al percatarse de la presencia militar lanzaron varios bultos de la sustancia estupefaciente al mar. Los mismos que fueron recuperados. Al realizar el pesaje, los marinos constataron que se trataba de 1,5 toneladas de droga. La acción militar también logró el decomiso de un barco pesquero, 4 embarcaciones tipo panga y además aproximadamente 2,000 galones de combustible sin documentación. Esta captura de aproximadamente 4,5 toneladas en total de presuntas sustancias catalogadas sujetas a fiscalización representa una afectación a la economía criminal de los grupos de delincuencia organizada de aproximadamente 135 millones de dólares en el mercado norteamericano. Las embarcaciones de los narcotraficantes salen desde la costa continental y toman aguas que se encuentran entre Galápagos y la costa del Ecuador. Salen hacia Centro y Norteamérica. Esta actividad ilegal no se realiza en el archipiélago de Galápagos. La esposa de alias Negro Tulio tenía un contrato de casi $200,000 con el municipio de Durán para restaurar un parque. Alexandra Estrada también figura en otras empresas que tenían vínculos con el municipio de ese cantón de Guayas. Alexandra Estrada Quiño, pareja de alias Negro Tulio, a través de una de sus empresas, Arque Proyectos y Construcciones S.A. Según información policial, el pasado 28 de julio, el municipio de Durán le adjudicó un contrato valorado en $189,000 para reparar el parque de la cooperativa 28 de agosto, ubicado en la Ciudadela El Recreo. En la cual existió una disputa entre los miembros de esta organización, por lo que se ejecutó el asesinato del ciudadano Miguel Lara Alao el 28/06 del 2024, quien era supervisor de obra de este contrato. Proyectos y Construcciones S.A. no es la única empresa relacionada a la pareja de alias Negro Tulio. Según datos de la Superintendencia de Compañías, hay 3 empresas adicionales vinculadas a ella y su hija, que demuestran un patrón de conexiones familiares en la administración de negocios. Arque Proyectos y Construcciones S.A. fue constituida en junio de 2023 con una actividad que abarca desde el arreglo y mantenimiento de toda clase de automotores hasta la construcción de túneles. Esta empresa tiene como únicas accionistas con un capital de $400,000 Alexandra Estrada Aquino y su hija Sheila Campuzano Estrada. La segunda empresa relacionada es Estrada Proyectos, Construcciones y Mantenimientos, constituida en octubre de 2023 con un capital de $1,000. Las actividades de dicha empresa tienen como única accionista a la pareja de Negro Tulio. Incluyen todo tipo de edificaciones desde conventos hasta grandes complejos habitacionales. Amanto S.A. también está vinculada al círculo cercano de alias Negro Tulio, constituida en noviembre de 2023 con un capital de $1,000. Esta empresa tiene como única accionista y administradora a Sheila Campuzano, hija de Alexandra Estrada, pareja del líder de la estructura narcocriminal Chone Killers. Su actividad económica
económica abarca una amplia gama de servicios, incluyendo el montaje de construcciones prefabricadas en el lugar, un día después del mega operativo ejecutado en el Cantón Durán contra funcionarios públicos. Este noticiero buscó un pronunciamiento por parte del alcalde Luis Chonillo, quien, de acuerdo con este reporte migratorio, salió del país por Quito a Miami la tarde del miércoles. Semanas atrás se detectó una oficina paralela al municipio de Durán donde se realizaban trámites que contribuían al tráfico de tierras y negocios ilícitos. Y esta tarde en Guayaquil varios conductores reportaron un presunto secuestro en el viaducto de la Prosperina, noroeste de la ciudad. En el video difundido en redes sociales se observa a los supuestos raptores sacando a la fuerza al conductor de una camioneta gris para meterlo al vehículo en el que se movilizaban. La policía aún no se ha pronunciado sobre este caso. Y activistas amazónicas piden a la Asamblea que intervenga para que se cumpla una sentencia judicial que obliga al Estado a pagar a pagar 400 mecheros que aún operan en las zonas de extracción petrolera y que afecta a las familias de la Amazonía por la contaminación ambiental. Desde el Ministerio de Ambiente no hay certeza del cronograma de apagado. Hay muchas mujeres dentro de nuestras provincias con diferentes tipos de cáncer que se relacionan con los impactos de la industria petrolera, su contaminación y sus mecheros. Es la realidad ambiental que, según Yamilet Jurado, una de las 9 niñas amazónicas que presentaron una demanda en el 2020 para el apagado de los mecheros, atraviesan las familias que viven cerca a los que aún están encendidos en Amazonía ecuatoriana. Por favor, pongámonos la mano en el corazón y hagamos una sola fuerza. Dejémonos de pelear y peleen por nosotros los amazónicos. La Comisión de Biodiversidad de la Asamblea fiscaliza el cumplimiento de una sentencia judicial de 2021 que ordena al Estado ecuatoriano el apagado de 400 mecheros debido a las afectaciones en la salud y la vida de los pobladores en toda la Amazonía. El plazo para que esto se cumpla es hasta el 2030. Sin embargo, la asambleísta de esa mesa legislativa, Sofía Sánchez, explica que muy poco se ha cumplido y que no hay certeza de la información. ¿Cuál es el nudo crítico? Que la sentencia define que hasta el 2030 se apaguen todos, pero hasta el año 2023, que ya pasó, se tenían que apagar los que estaban en centros poblados. Sánchez explica que la información que les ha entregado hasta el momento el Ministerio de Ambiente a la Comisión no fija un cronograma que dé cuenta que se vaya a cumplir con dicha sentencia, dada por la Corte de Sucumbíos. Al contrario, hay desconocimiento, asegura. No hay un dato oficial que haya ingresado a la comisión y los datos, es decir, con georreferencia, cuando nosotros hemos ido, hay mecheros que están prendidos. Los mecheros son torres de combustión que generan gases tóxicos durante la extracción petrolera. Según lo dicho por la ministra de Ambiente, Sade Fritzsche, durante una comparecencia en la Asamblea el 9 de mayo de 2024, solo se ha apagado un mechero de los 400 que ya no deben operar. Habló de un cronograma para el apagado de otros 145, sin embargo, no se detalló cómo se aplicará. Y este jueves se instaló la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio del conocido caso Metástasis. Durante la primera etapa de la diligencia, el fiscal general subrogante Wilson Toainga solicitó que se declare la validez de todo lo actuado. Uno a uno fueron llegando los procesados dentro del conocido caso Metástasis hasta la Corte Nacional de Justicia. Allí, durante su segundo intento, el conjuez Manuel Cabrera logró instalar, a pesar de los escritos que buscaban una nueva dilación, la diligencia evaluatoria y preparatoria de juicio en contra de 37 personas, entre ellas el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y Miriam Delgado, quien formó parte de la Comisión de Pacificación de las Cárceles. Aseguró que acude voluntariamente, pues colaborará con Fiscalía. Es evidente que ellos tenían que desarrollar una relación, ¿para qué? Para proteger sus vidas y las de sus familias. He venido a colaborar con la justicia, he venido para dar mi cara. Tenemos más de 100 pruebas de descargo. Durante la primera fase de la audiencia, el fiscal general subrogante Wilson Toainga aseguró que no existe ninguna vulneración de carácter integral y legal, por lo que le pidió al juez que se declare la validez procesal, algo contrario a lo que solicitaron la mayoría de defensores, pues tras alegar supuestos vicios pidieron que se declare la nulidad del expediente. Resuelto aquello, el fiscal deberá dar a conocer su dictamen acusatorio, lo que se desarrollará tan solo días después de que, tras un procedimiento abreviado, se sentenció a la ex relacionadora pública de la cárcel del Guayas, Mayra Salazar, y 11 personas más como autores del delito de delincuencia organizada. La Fiscalía General del Estado
escogió los procedimientos abreviados y buscar delatores que se están beneficiando de una u otra forma de ínfimas penas. De acuerdo a la teoría de Fiscalía, 49 personas formaron parte de la corrupción y esquema de sobornos que se creó alrededor del sistema judicial y penitenciario del país. Esto a favor del narcotraficante Leandro Norero, con el objetivo de lograr impunidad. Este viernes serán ofertados 2.200 trabajos en la Feria de Empleo Conquito. Los interesados podrán entregar su hoja de vida a 66 empresas del sector privado y público. Este viernes el Centro de Exposiciones Quito será casa de la quinta Feria de Empleo de Conquito. 66 empresas confirmadas ofertarán 2.200 vacantes. Son del sector privado y como novedad también del sector público. El municipio de Quito también está contratando a partir de estos mecanismos. Entonces hay oportunidades importantes en empresas como LEMOB, como LEMAPS. Todos los empleos ofertados son inmediatos o para ingreso en septiembre y son formales y con afiliación, aunque también hay vacantes para trabajos ocasionales. Todas las personas mayores de edad pueden participar en la feria y tener un título universitario no es un requisito. Sin embargo, habrá vacantes para varias carreras. Hablo de albañiles, pintores, también de desarrollo de tecnologías. Hablamos de, por ejemplo, profesiones como abogados, ingenieros civiles. Hay dos alternativas. La una es que se registren a través de nuestro turnero, que es www.conquito.org.es. Sacan su turno QR y el día de mañana tienen que asistir con el QR y su documento de identificación. El registro es completamente gratuito. Según Conquito, esperan recibir 10.000 personas en esta feria. No obstante, recalcaron que durante la jornada de 9 de la mañana a 4 de la tarde no se realizarán entrevistas, sino que se receptarán hojas de vida. Ya sea de manera física o virtual. Una vez que ellos recopilen como que todos estos perfiles, lo que van a hacer es el proceso ya de reclutamiento interno y si este CV calza acorde a la vacante que está gestionando la empresa, van a tener muchas opciones laborales. Va a haber unas filas importantes. Estamos coordinando con todo el ámbito de seguridad, con la Agencia Metropolitana de Control, con los agentes de tránsito. Le recomendamos que venga cómodo, que venga con agüita y bloqueador solar también para los soles. En la última Feria de Empleo de Conquito en 2023, las empresas llenaron el 65% de sus vacantes con aplicantes de este evento. Este jueves terminó el plazo para que los postulantes a los institutos y conservatorios públicos del país rindan el examen de admisión. Según la Secretaría de Educación Superior, 63.000 jóvenes estaban inscritos para dar la evaluación en sus domicilios, de los cuales el 40% ya lo ha hecho, mientras que 11.000 lo rindieron en las 14 sedes habilitadas. 1.800 estudiantes que presentaron problemas accederán a una reprogramación entre el 21 y 23 de agosto y la etapa de postulación será del 21 al 24 de septiembre. Hemos tenido 0 problemas en la ejecución de esta etapa, tanto en sedes como en domicilio, con una satisfacción total de los jóvenes que han rendido esta evaluación. Lo que tenemos es que serán aproximadamente 20.000 cupos los que se ofertarán para este periodo académico, el segundo del 2024. El último periodo, que sería el primero de este año, se ofertaron 13.000 cupos. Llegamos a colocar cerca de 11.000 cupos, es decir, nos quedaron aún 2.000 disponibles, y lo que hemos hecho para este periodo académico, con la finalidad de utilizar al 100% la capacidad, es hacer una reprogramación y unas actualizaciones curriculares.